Hay una manera muy útil para recomendar y compartir tu podcast de manera permanente sin tener que forzarte mucho. Y justamente de eso es de lo que te voy a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y hoy en una edición que viene a colación de un podcast grabado por Jorge Marín en Al Otro Lado del Micrófono y que yo escuché en El Destilado del Micrófono, la versión premium y anticipada en las que quienes nos apuntamos y pagamos esta suscripción mensual podemos escuchar con antelación y sin pausas y en menos tiempo los 5 episodios de la semana siguiente de Al Otro Lado del Micrófono. Si no sabes de qué te hablo, igual te dejo el enlace a las dos cosas en la descripción del episodio. Puntualmente al episodio de Al Otro Lado del Micrófono, en el que Jorge te comentaba diferentes técnicas que utiliza para compartir de manera casi constante o permanente todos los episodios que publica de su podcast, de Al Otro Lado del Micrófono. ¿Por qué? Porque claro, esto lo hablamos muchas veces, difundir nuestro podcast cuesta casi tanto trabajo como producirlo, grabarlo, editarlo, etcétera. Y más aún con un podcast diario, que es algo que me pasa a mí. Yo cuando me puse a grabar un podcast diario, supe que no iba a compartir todos los días mi episodio en las redes sociales o en los grupos de Telegram, porque primero, ni en pedo lo hago, y segundo, la gente pasaría a odiarme con un podcast diario. En este momento, en realidad, tengo 2 podcasts diarios, porque Podcast Infinito también lo estoy haciendo con una frecuencia diaria. Cuesta mucho, ¿no? Ya por si compartís un episodio una vez y lo subís, publicás y te olvidás y muchas veces no lo compartimos, ¿no? Bueno, Jorge contaba diferentes estrategias que utilizaba, todas muy buenas, todas muy aconsejables, de las que no te voy a mencionar yo porque la idea que este podcast sirva como complemento al podcast de Jorge, porque hubo una estrategia que él no comentó y que a mí me resulta muy útil en casi todos mis contenidos y que estoy implementando poco a poco en Todo por un Podcast también, aunque todavía no le di el clic a activar esta opción que te voy a dar. Y tiene que ver con la función de autolista de Metricool. Primero voy a tener que explicar qué es una autolista en Metricool, o primero tendría que explicar qué es Metricool, porque si no, siempre creemos que le hablamos a personas que saben lo mismo o más que nosotros y a veces contamos algo acá que la persona la sorprende. Metricool es una plataforma, una aplicación que te permite gestionar diferentes redes sociales desde una sola plataforma. Es decir, yo, en lugar de tener que ir todos los días a Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, Pinterest y no sé cuál otra, no recuerdo ahora, bueno, Facebook, no recuerdo cuál otra, porque tampoco recuerdo ya cuál mencioné. En lugar de entrar a cada una y hacer una publicación, puedo entrar directamente a Metricool, hacer la publicación y publicarla en todas las redes al mismo tiempo o programar en diferentes horarios para que se publique a la mañana en LinkedIn, a la tarde en Instagram. Y además de eso, bueno, tiene muchas otras herramientas como métricas, como medición de audiencia, medición del impacto, medición del engagement, y tiene cosas muy buenas. La verdad que Metricool, este podcast no está patrocinado por Metricool, ojalá lo estuviera, pero yo tengo que ser honesta, ni siquiera tengo el plan pago de Metricool. Jamás pagué por Metricool y la uso desde hace 4 o 5 años, sin duda. O sea, ahora estoy considerando ya pagar por la herramienta, pero todo lo que te digo que hago con la herramienta se puede hacer de manera completamente gratis. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para mí? Que me gusta tener en redes presencia en redes sociales y en todas. Bueno, poder hacer todo de una vez. Si hoy me siento a programar contenido para las redes sociales, bueno, programar contenido, sentarme, abrir Metricool, programar y dejar el contenido programado para un mes, 15 días o lo que fuera, ¿verdad? Pero hay una función muy interesante que tiene Metricool, entre tantas otras funciones interesantes y que también está incluido en el plan gratuito, que son las autolistas. Así que te voy a explicar qué son las autolistas por las dudas y después decirte cómo son. Las autolistas son una serie de publicaciones que vos podés tener preparadas, ¿no? Vas escribiendo, vas redactando las autolistas, una serie de tweets, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Twitter, una serie de publicaciones de posts para cualquier red social que se van a publicar solas con cierta frecuencia. Vos elegís, o sea, vos podés hacer publicaciones únicas o podés hacer autolistas que sean una serie de 10, 15, 20 o 100 publicaciones, las que fueran.
El tema es que estas publicaciones vos elegís que se publiquen, por ejemplo, todos los lunes. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo podría programar, hacer una autolista que todos los lunes a las 8 de la mañana dijera buenos días a todos. Podría programar una autolista que en esa misma autolista que todos los miércoles a las 7 de la tarde se publicara feliz miércoles, vamos que queda mitad de semana. Y una autolista que los viernes dijera feliz viernes a todos, ¿no? Y esa publicación se repetiría, de acuerdo a la configuración que yo le diera, todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, cada una de esas publicaciones. Pero también podría ser una autolista que dijera buenos días, hoy a darlo todo, y que esa publicación se repitiera de lunes a viernes a cierta hora, ¿no? A las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces, vos creas una lista de publicaciones y elegís qué días querés que se publiquen y en qué horario. Y esa autolista se va a publicar, esa serie de publicaciones se va a publicar en los días y horarios en que vos los programaste. Por ejemplo, si yo hago una autolista de 12 publicaciones y programo que se publiquen lunes, miércoles y viernes, se van a publicar lunes, miércoles y viernes a lo largo de todo un mes, ¿sí? Las 4 semanas de un mes. Pero la gran ventaja que tienen estas autolistas es que tienen una opción de activar o desactivar la repetición. Es decir, que cuando la autolista llegue al final, vuelva a comenzar y se vuelva a compartir desde el primer momento. Entonces, yo por ejemplo, en la cuenta de Babel Infinito, tengo una autolista en la que selecciono algunos podcasts de Podcast Infinito que creo que pueden ser, por ejemplo, si estoy hablando de los estrenos de esta semana, de cine y series, bueno, eso no lo añado a la autolista porque esa publicación solamente sirve para ese día, para esa semana. A la semana siguiente ya quedó vieja, pero los podcasts que son más atemporales, evergreen, voy ingresando el enlace en la autolista, voy redactando el posteo y ese posteo se va publicando una y otra vez en los diferentes días que yo ya dejé programado. Y lo único que hago es cada vez que grabo un episodio nuevo que creo que vale la pena mencionar, ingresar en la autolista, lo agrego a la autolista. Y esa autolista que puede tener 10, 20, 50 o 100 tweets, 100 publicaciones, cada vez que termina, vuelve a comenzar. Y cada vez que yo agrego un post a esa autolista, ese post se añade a esta rueda de publicaciones, a este ciclo de publicaciones que se publica una y otra vez. Y esta autolista, justamente, hablando de Todo por un Daily, estoy añadiendo a una autolista en Metricool todos los episodios de Todo por un Daily, que al día de hoy son 70 y pico, bueno, para que no todos los días, pero que cada 3 días, por ejemplo, se vaya publicando un episodio. Entonces, imagínate que hago una publicación para cada uno de los episodios de Todo por un Daily, que se publique de manera automática en las redes sociales lunes, miércoles y viernes, todos los lunes. Tengo 70 episodios publicados, suponete, y a medida que voy grabando sigo agregando y esa autolista sigue dando la vuelta una y otra vez y otra vez hasta que yo la desactive, volviendo a compartir episodios anteriores de mi propio podcast sin que yo tenga que preocuparme por hacerlo. La verdad que es una función brutal y que me parece que se complementa muy bien con todos estos métodos de difusión que Jorge Marín comentó en el episodio de Al otro lado del micrófono que te dejo en la descripción del episodio.